Atención, información importante de la economía estadounidense que puede sin duda también tener mucha repercusión en la economía global. Y es que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, decidió mantener las tasas de interés en Estados Unidos, pero podría subirlas en otoño. Esto se genera el 27 de julio de 2016 porque ese día, miércoles 27 de julio, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió, al cierre de su reunión mensual para determinar la política monetaria del país, mantener los tipos de interés en una horquilla entre 0,25 y 0,50%, un rango variable oscilante entre esa tasa 0,25 y 0,50%, es decir, un cuarto y la mitad de la tasa posible a la que podría llegar de 1% si decide subirla en otoño, pero consideró favorable la evolución económica, con lo que abre la puerta a una subida en otoño precisamente. Con 9 votos a favor y uno en contra, el Comité de Mercado Abierto de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, se le llama Reserva Federal, más comúnmente Fed, pero es el Banco Central de Estados Unidos en esencia, decidió mantener sin cambios el precio del dinero, como se le conoce la tasa de interés, tras la subida de diciembre a 0,50. Tras su reunión de 2 días, el banco emisor consideró que los riesgos a corto plazo han disminuido para la economía estadounidense, lo que podría indicar la predisposición de los miembros para una nueva subida en un cuarto de punto en diciembre, cuando la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, realizará su comparación trimestral ante la prensa. El Comité Monetario del Banco Central estadounidense consideró que el mercado laboral se fortalece y la actividad económica se expande a un ritmo moderado. Pese a estos signos positivos, la Fed ha decidido mantener los tipos de interés al mismo nivel con solo una voz disidente entre sus 10 miembros, quien es la de la presidenta federal de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, que pedía una subida de un cuarto de punto para que llegase a un 0,75%. Pero hay que tener en cuenta datos con respecto a la economía estadounidense. Pero primero, en el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó a un modesto ritmo anualizado del 1,1%. Algo extraño para la economía estadounidense, que estaba acostumbrada a crecer 2 y hasta 3% anual en su PIB. Pero esto ha caído debido a que la caída abrupta en los precios del petróleo afectó sus cotizaciones, por más que estuvieron al alta, gracias a la técnica del fracking. También en cuanto a diversos flujos de capitales que fueron perdidos con la caída en las bolsas mundiales por la caída de los precios del petróleo. El Brexit afectó a las transnacionales estadounidenses, que perdieron ciertas cotizaciones en índices como el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, entre otros. Afectó en general la economía capitalista estadounidense, pero se conoció el dato preliminar del segundo trimestre, que los expertos esperaban en un 2,5%, pero una de las razones que podría haber elevado la cautela de la Fed en esta reunión para no subir la tasa de interés es esperar a analizar la marcha en la economía mundial y, en concreto, el efecto del referéndum que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, además de la marcha de la economía china y la devaluación del yuan. Recordemos que, de acuerdo a cómo el Reino Unido siga marcando la pauta tras el Brexit y de las inversiones estadounidenses en Reino Unido y viceversa, la cotización en bolsa puede cambiar, ya sea al alta o a la baja. Pero, si es en caso de la economía china, una desaceleración de la economía china implicaría, de alguna manera, una caída en las inversiones chinas en Estados Unidos y en las exportaciones de Estados Unidos hacia China, e incluso una caída en la manufactura china de productos estadounidenses, lo que haría que el mercado de consumo y de bienes que se exporten, que son manufacturados con origen estadounidense, pero en territorio chino y con mano de obra china, caiga, haciendo que se produzca un déficit comercial importante. Eso obviamente afecta al Producto Interno Bruto, y si se afecta al Producto Interno Bruto, la economía cae y la Reserva Federal tiene que acortar los tipos para que el déficit fiscal, o tiene que subir los tipos para que el déficit fiscal sea revertido, al otorgar más crédito con tasas de interés más altas, aumentar su liquidez para aumentar los ingresos,
reducir la brecha con los egresos y el déficit fiscal pueda ser equiparado, a pesar de que el PIB caiga por efectos económicos sobre Estados Unidos, que tiene relación con lo que pasó con el Brexit, la desaceleración de la economía china, entre otros factores, con la caída de los precios del petróleo, la pérdida de cotizaciones en bolsa del Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, y también con respecto a la tasa de desempleo, que se encuentra en un 4,9%, y con una generación de puestos de trabajo consistente, pero con muestras de debilidad, un poco entre bien y mal, con altibajos, como el dato de mayo, muy por debajo de lo esperado, afecta también, por supuesto, ya que la demanda interna, de la que dependen 2/3 de la economía estadounidense, ha mejorado en los últimos meses, tras el estancamiento mostrado a comienzos de año, algo favorecido por un dólar relativamente más sólido frente a las principales divisas, ya que al aumentar la tasa de interés, entonces, el dólar adquirió mayor revaluación con respecto a otras divisas, aumentó la demanda de dólares por el aumento de los créditos tras este incremento en las tasas de interés, a riesgo de que los inversores sabían que podían perder, pero algunos o muchos salieron ganando. Aumentó la demanda interna, los mercados bursátiles y el fortalecimiento del petróleo también son un aspecto y un factor importante. Y hay que entender también que en Estados Unidos se han generado últimamente unos 14.400 millones de empleos, y entendiendo que el ingreso familiar es de $54.000 y el PIB creció o ha crecido en un 2% positivo anual, y que se generaron aproximadamente unos 50.000 empleos hasta ahora en 2016 en Estados Unidos, la demanda interna puede crecer, y si crece la demanda interna, de alguna manera podrá aumentar la demanda de créditos. Si se aumenta la demanda de créditos, entonces la Fed puede verse atraída a aumentar la tasa de interés, para que de esa manera los créditos tengan más valor, la liquidez y rentabilidad hacia la Fed sea mayor, y eso pueda hacer que el déficit fiscal sea más acortado, lo cual repuntaría en el Producto Interno Bruto y la economía estadounidense crecería. Por ello, la Fed podría regular los flujos crediticios y las líneas de créditos con tasas variables de entre 0,25 a 0,75 progresivamente, para que se aumente el consumo y la demanda interna de créditos. Si se aumentan los créditos, puede aumentar el consumo y crece la economía, así como puede aumentar el empleo, porque si hay más créditos subvencionados hacia los empleos, pueden aumentar los empleos y disminuir la tasa de desempleo, así crecer en general la economía de Estados Unidos. Por ello, es positivo que la Fed llegue a aumentar, al menos progresivamente, a un 0,75% la tasa de interés, de ese rango de 0,25 a 0,50, si así lo decidiera, en otoño. Así están las cosas en la estable, a veces un poco volátil, pero estable economía estadounidense, que muestra señales de crecimiento muy por encima de otras economías de la región. Nos encontramos en una próxima transmisión aquí en su canal Un Venezolano Informa. Les ha hablado en este reporte Ricardo Serrano.